la política pública, ¿cómo va a impactar en el 2020? Menciónanos tres que tú consideres que son vigentes para el proceso de desarrollo regional para el norte de Nayarit y que incide en el sur de Sinaloa. Bueno, primero, médico, quiero agradecerte la oportunidad de volver a estar en contacto con tu audiencia, que es muy rica. Me han hablado de varias partes del país y de Estados Unidos, de otros lados, por la entrevista la vez pasada. Y muchas gracias, y gracias a tu auditorio por escucharnos. Mira, creo que es imposible, y esto se lo pregunto a cualquier funcionario de alto nivel, y se lo preguntaría a mí un presidente de la República, que si será posible que una familia viva con una cosecha al año, con bajos rendimientos, sin precios de garantía, por ejemplo para el sorgo, que es el cultivo principal en la región. ¿Será posible que una familia viva, se cure, se eduque, cuando además el minifundio, que es un problema serio en todo el país, no nomás en Nayarit, 4 hectáreas por familia? Es imposible, médico, que una familia pueda vivir seguir siendo temporaleros como todavía lo somos. Paséate ahorita y ve las tierras solas, pelonas, sin siembra. ¿Qué es lo que debemos de hacer de inmediato? La transformación del campo viene primeramente en que aceptemos que las políticas públicas de este gobierno federal son diferentes. ¿Y en qué consisten? Ya lo dije: organización, sociedades cooperativas. El cooperativismo es el que ha sacado en todo el mundo desarrollado adelante al campo y a los países. El cooperativismo tiene que organizarse familiarmente. Con 6 personas se puede formar una sociedad cooperativa. Elaboras tu proyecto, lo presentas al gobierno y viene el apoyo directo. Esa es la forma de caminar, y si no, no va a haber apoyo al campo. El financiamiento se puede conseguir. El financiamiento para determinadas obras se puede lograr con el apoyo del gobierno federal. Ponle que no en su totalidad, pero en una gran parte de apoyo. Y la otra es, que yo considero muy seria, y ese es un reto para el pueblo, y por eso debe ir unido el pueblo, el sector productivo. La cartera vencida, médico, es una losa de concreto que el campesino trae en la espalda, y esa losa no es el campesino el responsable. La responsabilidad recae en las malas políticas públicas anteriores, que el campesino es víctima de las malas políticas públicas anteriores. Sí, ingeniero, y ahorita pero eso ya es historia. No, es que el pueblo... Yo te voy a preguntar. El pueblo debe de saber, Poga, que tiene que cambiar. Y lo podemos hacer. Ahora vamos a lo técnico. Lo técnico, lo más importante en la región. Si no, después de cumplido lo anterior, si no nos unimos los pueblos y vemos la problemática regionalmente, no localmente, y regionalmente le estoy hablando de Rosamorada, Guajicoria, Caponeta y Tecuala, y los 4 municipios deben de trabajar de la mano para que sea posible y viable y justificable el hecho de una inversión importantísima, que es la infraestructura hidroagrícola. Si no tenemos la infraestructura hidroagrícola, no vamos a poder nosotros tener 2 o 3 cosechas al año, y no vamos a poder instalar cultivos que generen empleo y que sean remunerativos. Entonces, el primer objetivo es que los 4 municipios del norte, que nos identifica la misma problemática, comprendamos que debemos de ir juntos. Ese es un planteamiento que no puede ser cambiado. Hablo del aspecto salud, médico, y yo voy a referir a una ocasión cuando tú eras presidente municipal, que te ibas a endrogar con Banobras para ponerle drenaje. Acababa de cumplirse con el adeudo en Banobras que dejó
difunto Enrique Sicari por haber construido el mercado, y estaba el municipio libre y tenía acceso a los créditos, y tú me preguntabas que si era posible endrogarse para meterle el drenaje al pueblo de Tecuala nuevo. Yo te dije, no lo hagas, y no lo hagas porque es tirar dinero y es endrogar al pueblo, porque ese drenaje no va a funcionar si no tienes el control de las aguas. Si el río Caponeta no está controlado por su presa que tanto tiempo, 50 años, terminado el estudio y no se le ha dado para adelante, por no haber coordinación entre los 4 municipios. Ese es el principal problema. No podemos tener agua suficiente y buena, no podemos tener drenaje si no se controlan las aguas. Eso es lo más importante para mí. Ok, eso es inversión productiva. Es interesante. Nayarit es rico en tierras de cultivo, tiene costa y recursos naturales. Tecuala lo es, en ese sentido. Pero esa inversión de la que tú hablas no llega, ingeniero. La pandemia nos aleja del desarrollo. Los precios del maíz y el frijol y sorgo ya presentan incrementos para el consumidor, y el sector primario sigue sin inversión productiva que le permita dar el paso de agregar IVA a sus productos. Y esa es una de las partes que han impedido que el desarrollo productivo del norte de Nayarit no se vea muy impulsado, independientemente de las políticas públicas que debemos de considerarlas no como de cambio, ingeniero, son de transformación. Y la transformación solo llega... Yo ¿sí? no las veo, médico, así, discúlpame. No. Yo no las miro como tú las miras. No. Permítame, ingeniero, yo no las miro así. Eso es lo que la gente comenta. No. Lo que la gente diga es una cosa. Aquí se trata de plantear soluciones. Eso, me gusta. Y la solución para mí, y yo lo diré siempre, dinero en el mundo hay, y muchísimo dinero. Hay muchísimo dinero en el campo, en el mundo. Los países, el dinero no se ha quemado, el dinero no lo han echado al mar por la pandemia. No es problema la pandemia. Sí lo es. El dinero existe. En el mundo hay mucho dinero y hay países muy ricos y ese dinero existe. Y lo más importante sería cómo traerlo, cómo lograr la inversión a este país, cómo lograr que vengan esos capitales que existen para un proyecto de desarrollo humano. ¿Y regional? Humano. Hay muchísimos proyectos humanos, en salud inclusive. Y hay en infraestructura lo más importante, que es lo que el país necesita. El país necesita infraestructura. Ingeniero, y la inversión se puede lograr. El desarrollo humano. No solamente, médico, no se puede lograr sangrando solamente al país. Se puede conseguir inversión extranjera y no va a haber obstáculo. Por este gobierno no va a haber obstáculo. Estoy plenamente seguro. Y yo por eso digo que lo más importante es la organización para saber y poder pedir, traer inversión a este municipio, a la zona norte, al estado de Nayarit. Pero no lo hemos hecho por lo principal. Tenemos lo más hermoso que tenemos en esta región norte, es su suelo, su agua y su clima. Pero más que otra cosa, el clima. Fíjate, más que las tierras. Sí, tú lo mencionas, tenemos tierra, tenemos aquello, pero no las aprovechamos. ¿Por qué no las aprovechamos? Porque no tenemos el control de las aguas. No lo tenemos. Y cuando tengamos ese control de las aguas, entonces sí vamos a poder utilizar nuestro suelo, nuestra agua y nuestro clima. Nuestro clima, médico, nos permite producir cultivos remunerativos, frutales, hortalizas, para llevarlos al mercado más grande del mundo. Somos la zona tropical más importante del mundo y la más grande del mundo, la zona tropical, y podemos llevar a Estados Unidos y Canadá, ahora que se va ya definitivamente echar a andar el Tratado de Libre Comercio, podemos llevar en las ventanas de mercado, que es otra cosa muy importante. Las ventanas de mercado podemos venderle a los gringos cuando ellos están bajo la nieve. Nosotros podemos mandarle hortalizas y frutales, lo que hacía antes Hawái, pero lo Tecuala es el punto más cercano al mercado más grande del mundo. Eso es lo que tenemos que hacer, pero necesitamos lo otro.
Tú hablas, ingeniero, de proyectos interesantes, de organización, que ha sido lo más complicado, ¿no? En el campo Nayarita, que produce, como tú señalas, diversidad de alimentos para el país, y para eso el financiamiento, te lo repito, es esencial. Hoy parece que las políticas públicas es convertir la banca de desarrollo en banca comercial, y creo que eso solo permitiría que llegara al 10% de los productores ese apoyo financiero, y el 90% que en el caso de Tecuala, que en el caso de la zona norte, que es la gran cantidad, haría que los ejidos, haría que las comunidades murieran lentamente, porque no van a poder dejar las escrituras de su casa, no, por lo que tú decías, porque la complejidad climática, la aridez de las tierras, los ciclones, todo eso hace que la capacidad, pero sobre todo la seguridad de la producción en la tierra es difícil, complicada, y si no hay una banca de desarrollo, va a ser muy complicado para la zona que el desarrollo del que estamos hablando pueda tener un impulso transformador. Yo difiero un poco contigo en la cuestión de la banca de desarrollo y la banca comercial. Difiero un poco porque no es cierto. Esa es la propuesta que está, ¿eh? No es cierto. Yo he asistido, he ido a congresos nacionales y he estado presente cuando se discute la cuestión del financiamiento al campo. El financiamiento al campo va a llegar, y con una banca de desarrollo poderosa. La palanca de desarrollo es el petróleo. Y habían quebrado a Pemex. Entonces la propuesta del 16% de intereses de la banca social no es cierto. No es cierto, absolutamente. Es más, no puede llegar, la banca de desarrollo no puede llegar, y ni va a llegar al campo más arriba del interés que cobra el Banco de México. No puede llegar, porque no es justicia social, y eso dirán, pero la verdad yo lo digo, y está por publicarse las nuevas políticas financieras, inclusive desaparecen FIRCO, FIRA, Nacional Financiera, desaparecen, y hay una sola que se llama Finagro. Sí, esa es Y Finagro viene con un programa al campo que definitivamente va a estar accesible, porque inclusive ya se supo, ya se sabe que el sector social que es el campesino, el ejidatario, no tiene más garantías que su tierra, y por lo tanto esa va a ser su única garantía. Para el ganadero, lo quiero decir, va a haber crédito a la palabra ganadero para el que lo quiera. Crédito ganadero a la palabra, sin garantías, para el campesino que lo desee. Y vienen nuevas políticas públicas al campo, eso lo vamos a ver prontito. Que la pandemia detuvo, cierto, si no ya estuviéramos ahorita en el ejercicio, porque lo hemos analizado, hemos estado en congresos nacionales y hemos analizado a fondo la problemática. Lo que sí va a cambiar son las reglas de operación, y por eso ya no hace tanto falta, SADER inclusive, ya es de lujo, podríamos decir, porque lo que tiene que hacer es el campesino organizarse, como dije, y hacer su proyecto y presentarlo. Además es necesario. Pero los intereses es necesario. No estoy de acuerdo. Ingeniero, ¿estaremos en posibilidades de ver canales de riego para el desarrollo y producción de suelos ricos, de climas ricos en el río Caponeta, que distribuyan el agua en Tecuala y no se vayan al mar? Haz un estudio médico, y únicamente el norte de Nayarit, Aguajicoria, Caponeta, Tecuala y Rosamorada son los únicos municipios que no cuentan con el mínimo de infraestructura hidroagrícola. Son los únicos. ¿Por qué? Fuimos relegados, fuimos marginados por la riqueza de nuestras tierras, por la riqueza del clima, porque levantábamos unas cosechas muy buenas. Sí, fuimos marginados, pero pasamos a ser una zona de alto riesgo. Por eso se fue Banamex, Banco Somex, se fueron de Tecuala, porque consideraban que aquí era una zona de alto riesgo. Se perdía por exceso de humedad
o se perdía por falta de humedad. Y seguimos siendo temporaleros. ¿Cuál es la solución para ya no ser temporaleros? Esa sería la pregunta. ¿Cómo le pudiéramos hacer para levantar 2 cosechas? Eso es lo que deberíamos de hacer. Entonces, yo te planteo que tenemos que cambiar al pueblo, hablarle al pueblo, convocar al pueblo, unir al pueblo. No podemos seguir estando divididos por los partidos políticos. ¿Por qué estoy contigo ahorita? Somos adversarios políticos. No, somos ciudadanos. Somos adversarios políticos. Somos ciudadanos. Eso lo sabe el pueblo. Eso lo sabe el pueblo. Pero no le hace, eso no importa. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos una afinidad, buscar el desarrollo del pueblo. Y eso es lo que vamos a buscar trabajando por la unidad del pueblo, la organización del pueblo. Los liderazgos, ingeniero, ya que lo tocas, comúnmente buscar la unidad, separando los egoísmos, separando los intereses, complican mucho parte del crecimiento de los pueblos. Yo te hacía la pregunta, ¿crees que podamos ver en determinado tiempo de vida que nos queda la distribución adecuada de las aguas del río Caponeta con los liderazgos que tenemos en Tecuala, con un proyecto verdaderamente de unidad, de unificación en torno a lo que el pueblo merece, como tú dices, que los agricultores merecen? Es complicado, ya ahorita Tecuala ya no está entre los lugares con mayor índice de calificación de lo bueno de sus tierras. Por eso está Huahuacatlán, San Pedro Lagunillas, que le ha ido ganando toda esa zona. ¿Por qué? Precisamente porque estamos muy desorganizados, como tú decías, pero es difícil poder organizar. ¿Qué tenemos que hacer para ello? Dejarnos de hacer política en primer lugar y pensar en el desarrollo transformador. Política no se puede dejar de hacer. Política pública no se puede hacer. Se tiene que seguir haciendo. Boga, yo les digo a mis oyentes, tenemos que lograr que en esta región norte de Nayarit, unidos todos los pueblos unidos, bajar el apoyo. Creo que contamos al 100% con el apoyo del presidente de la República para que nos apoye a esta necesidad urgente. El pueblo tiene inteligencia. Cuando todos a una sola voz le expliquemos a la gente que se unan a este megaproyecto, porque debe ser la única forma de salvar la situación, es la única forma de que no emigren nuestros hijos, es la única forma de retener a los jóvenes. No nomás es esto, viene otra etapa más del desarrollo, que es la infraestructura para darle valor agregado a los productos. Yo nunca estuve de acuerdo, ni he estado de acuerdo, en que en el norte se hicieran empaques de mango. Porque cuando el mango aquí se produce, ya no hay precio en el mercado, ya están llenos. Pero sí podíamos haberlo enlatado, podíamos haberlo deshidratado, para poderlo conservar, para cuando el mercado se compusiera, o exportar. Pero industrializar el producto del campo es otra etapa más, que esa nos va a permitir retener a nuestros hijos. Y no podemos hacer nada, médico, si no cambiamos de mentalidad. Yo no creo que el pueblo esté desunido. Al pueblo lo desunen, pero no están desunidos. Si todos con madurez, con responsabilidad, fuéramos juntos de la mano, sea del partido que sea, yo no meto la política, aunque no debe. La política es el instrumento para que nombres quién te va a gobernar, nada más. Pero una persona no va a gobernar sola, sino tiene un pueblo convencido a dónde tiene que llegar. Y nosotros tenemos que buscar unidos todos. Y claro que logramos. Tu pregunta es que si lo podemos lograr. Claro que lo podemos lograr. ¿Por qué otras zonas, por qué otras regiones del país, aquí en Palmillas, en el sur de Sinaloa, tienen riego, riegan sus mangos, tienen canalización? Y nosotros, los nayaritas, los del norte de Nayarit, estamos solitos. Nadie ha podido lograr la unificación de la gente, del campesino, para ir en un solo proyecto. A eso los invito.
El tiempo nos está ganando, ingeniero. Y los proyectos no deben ser sueños, deben ser realidades. Lo decíamos ahorita, hay que transformar. Y las ideas tienen que transformarse en propuestas. Tú, dinos 5 propuestas que tú consideras que son las que pueden hacer más viable el desarrollo económico de la zona norte de Nayarit, y con eso cerraríamos. Con eso cerraríamos, ingeniero. 5 que tú consideres que pueden incidir en la unidad y sobre todo en generarle confianza al pueblo del que tú hablas, porque el pueblo confía cuando tiene un dirigente, cuando tiene un gobierno que le transmite esa confianza. ¿En qué? En la atención, en el resultado. Entonces tú dime 5, pues. Empiezo por la más importante: certidumbre en la tenencia de la tierra. 2, infraestructura hidroagrícola, el control de las aguas. 3, infraestructura para darle valor agregado a lo que produzcamos, empacadoras, enlatadoras, deshidratadoras, cumpliendo con las reglas de inocuidad de los tratados de libre comercio. La 4 es organización para comercializar, y la 5, asistencia técnica. En la asistencia técnica va incluido el crédito oportuno, barato, y el aseguramiento de nuestras cosechas. La asistencia técnica va completa. Son 5 puntos y lo podemos lograr y lo vamos a lograr. 1 minuto, ingeniero. Lo que tú quieras cerrar y el mensaje que tú quieras dar. Decirle al pueblo que esta no es una pandemia, que esta es una endemia, y que la única forma de hacerle frente es alimentarte adecuadamente, descansar lo necesario, dormir bien, no alcohol, y dormir y andar con Susana a distancia. Nada más, no hay otra solución. Entonces, mientras no llegue la vacuna,